comenzar grabando. Eh, a ver, espero no meterme demasiado en Honduras en esta conferencia para que sea más claro. Eh, Porque a veces si doy muchos detalles, pues queda todo un poco volando. Voy a tratar de ser certero, como dicen, puntual, y ahí donde tenga que desarrollar algo, pues lo voy a ir haciendo. El objetivo de esta conferencia es que veamos eh, cómo el sacerdocio, las funciones sacerdotales que han existido en todos los pueblos antiguos, todos los pueblos han tenido sacerdotes. Es decir, gente que está más en contacto con Dios y que desarrolla esa actividad mediadora entre Dios y los hombres eh, en su comunidad. Todas las culturas, todas las religiones. Eh, y ahora vamos a analizar aquí un poco cómo surgieron esas funciones sacerdotales. Primer paso, bueno, eso no lo vamos a estudiar, cómo surgieron esas, vamos a ver que había funciones sacerdotales, pero luego vamos a ver en un segundo paso cómo esas funciones sacerdotales se concentraron en el clan de los levitas. Eh, Eso ya lo dijimos la semana pasada, Javier. Pues no, no exactamente. Ya van a ver por qué no. Tocamos el tema, pero no lo analizamos. Las funciones sacerdotales no eran exclusivas de los levitas. David ofreció sacrificios. Y David no era levita, evidentemente, era de la tribu de Judá. Pero muchos otros personajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham, ofreció sacrificios. Oye, Javier, pero Abraham vivió antes de Leví. Sí, sí, de acuerdo, pero ofreció sacrificios, hizo funciones sacerdotales. Pero muchos otros personajes, por ejemplo, David, que ya existiendo el clan de los levitas y existiendo las funciones sacerdotales, hizo funciones sacerdotales, no siendo levita. Por ejemplo, Samuel, probablemente el más famoso de los personajes del Antiguo Testamento después de Moisés, sea Samuel. No era levita y ejercía las funciones sacerdotales. Bueno, entonces vamos a ver cómo el sacerdocio se exclusivizó, quedó nada más en manos levitas. Pero adivinen qué pasó luego, que dentro del grupo de levitas, o fuera, hubo intereses políticos. Y entonces un grupo de levitas acaparó para sí el sacerdocio. Y los demás levitas quedaron con funciones secundarias, también cultuales, pero secundarias. De manera que ya no fue lo mismo decir levita que decir sacerdote. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes fue ese grupo levítico que acaparó las funciones sacerdotales, dejando a los levitas funciones de sacristanes, digámoslo así. Y esto adivinen cuándo sucedió, en el exilio y después del exilio. ¿Cuándo fue el famoso exilio? Siglo sexto. El exilio ocupa la primera mitad del siglo sexto, es decir, el siglo sexto va del año 500 al 599 antes de Cristo, o más bien al revés, del 599 al 500, porque vamos al revés, ¿no? Antes de Cristo. Sí, El exilio se da del 586 antes de Cristo al 538. Es decir, toda la primera mitad del siglo sexto antes de Cristo es el exilio. Pues bien, durante el exilio y después del exilio, en el siglo sexto, surge la casta sacerdotal dentro de los levitas. Dentro de los levitas. Lo que estoy diciendo no es exactamente exacto, pero ahorita lo aclaramos. Surge la casta sacerdotal en el siglo sexto. Oye, Javier, pero en el Éxodo, que acabamos de hablar del Éxodo, vemos que Aarón fue ordenado sacerdote por Moisés y que las funciones sacerdotales fueron acaparadas por Aarón y sus hijos.
Moisés era levita también. De manera que ya tenemos que los levitas fueron entregados a los sacerdotes, a Aarón, como sus servidores. ¿Y por qué dices tú que esa división aconteció en el siglo sexto? Sí, la división aconteció en el siglo sexto. Lo que pasa es que el Éxodo y Números tienen muchos textos que se escribieron en el siglo sexto por la tradición sacerdotal. ¿Ven por qué les decía que en esta conferencia podemos ver cómo se escribió la Biblia? De manera que esos textos que hablan de Aarón en el libro del Éxodo, de la ordenación de Aarón como sacerdote con sus hijos y la herencia del sacerdocio en las manos de los aarónidas y el relegamiento de los levitas a ser simplemente ayudantes de los sacerdotes, es del siglo sexto, pero se aventó, se puso para darle solidez, para darle fuerza en el siglo XIII antes de Cristo, cuando vivió Moisés y recibió de Dios la ley en el monte Sinaí. Fraude, pues sí, si lo quieren ver así, es fraude. Pero ahí tienen un dato, es que la Biblia pues, tiene sus complicaciones. Pero ya vimos cómo el clan de los levitas no tenía tierra y se dedicaba a las funciones sacerdotales. Y eso, pues, ¿cómo se explicaba? Ah, es que Leví, ¿se acuerdan? Es que Leví y su hermano, Simeón, hicieron una matanza y Jacob los condenó a no tener territorio. Bueno, sí, pero es una explicación posterior, a todas luces. No es que, y eso ya lo vimos la semana pasada, lo que sí podemos nosotros ver con claridad es que en la historia de Israel, los levitas no tenían territorio y se dedicaban a las funciones sacerdotales. Eso es. Y luego, ¿cómo explicamos esto? Ah, y entonces hicieron diferentes explicaciones. Bueno, ahora vamos a dar un paso más adelante, ¿verdad? Pero me voy a permitir compartirles el apunte, el apunte de un librito que también está en el tintero. Eso es lo que vimos la semana pasada, cómo surgieron los levitas, ¿verdad? La primera, la explicación histórica de lo que ya hablamos, pues, la explicación de que Simeón y Leví han hecho matazón, la tercera explicación que es que no es que Dios escogió a los levitas en lugar de los primogénitos. Eso dijimos la vez pasada. Y la otra explicación es una explicación muy violenta que está, que los levitas fueron los que se pusieron del lado de Moisés contra Aarón, contra el pueblo que habían adorado al becerro de oro. Y y entonces los que mataron a 3,000 de sus hermanos por el celo de Dios, esos fueron los elegidos, ¿verdad? Para, para dedicarse al sacerdocio. Es una explicación pues, muy violenta, pero ya la comentamos la semana pasada. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de el sacerdocio propiamente. Hay tres términos para hablar de sacerdocio. El más común es levita, ¿verdad? Levita, incluso hay una prenda que se llama levita que viene del judaísmo. Este, que ya conocemos que viene de que Dios se aficionaría. ¿Se acuerdan que su mamá dijo, ahora sí, mi esposo se aficionará a mí? Y lo llamó Leví, porque eso quiere decir aficionarse. Esta palabra Leví, bueno, pues es un verbo que pudo proceder de Arabia, quién sabe si sea del árabe, más bien parece que el hebreo o el arameo influyó en ese verbo árabe que también existe.
En el Nuevo Testamento, la palabra para hablar de sacerdote, en el Antiguo, la palabra es Cohen. Cohen. En hebreo hay que leer Cohen. Ahí está, Cohen. ¿Qué quiere decir sacerdote? Y como verbo quiere decir funcionar como sacerdote o hacer ritos de sacerdote, ¿verdad? Melquisedec era un sacerdote, ya de tiempos de Abraham. Este, aparece muchas veces esa palabra, ¿verdad? Eh, También está la palabra eh, comer, ¿verdad? Que se utiliza sobre todo para sacerdotes de otros dioses o de otras religiones, pero también se utiliza para hablar de los sacerdotes de Yahvé. No me detengo en eso, ¿verdad? La igualdad entre levitas y sacerdotes. En un principio no había esa división, eran iguales, ¿verdad? Eh, Es Jueces 17, el texto que ya comentamos la vez pasada, pero quiero volver sobre él, es esa peregrinación de la tribu de Dan hacia el norte, porque ellos estaban, digamos, en el sur y no encontraron suficiente territorio en el sur y se movieron hacia el norte. Y en esa peregrinación se habla, pues, en ese contexto, de una persona que se llamaba Micayahu o Mica simplemente, ¿verdad? Que había investido a uno de sus hijos como sacerdote. Bueno, noten la tradición, ¿verdad? Estamos allá por el año 1100 antes de Cristo, ¿verdad? Ahorita vamos a situar un poquito más en el tiempo. Entonces este señor puso a uno de sus hijos como sacerdote. Le dijo, tú vas a funcionar como sacerdote en la familia. Noten una costumbre. Pero al darse la oportunidad, vio a un levita que era hijo de Gersón, hijo de Moisés, ¿verdad? O sea, nieto de Moisés. Moisés, padre de Gersón, y este levita era hijo de Gersón, nieto de Moisés. O sea que debíamos estar por el año 1100 antes de Cristo, ¿verdad? 1100 y cachito antes de Cristo, 1150. Si quisiéramos ubicarlo en el tiempo, en una cronología absoluta. Y entonces, pasando por ahí ese levita que andaba como forastero, noten, andaba como forastero, eh, buscando de qué trabajar, le dijo, mira, 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 vente para acá, yo te ofrezco casa, vestido y sustento, ¿verdad? Trabajas para mí, eres sacerdote de la familia, debió haber sido una familia extendida, grande. Y aquel levita dijo, pues de aquí soy, ¿verdad? Me dan casa, me dan comida, me dan seguridad, trabajo, y yo me dedico al sacerdocio, pues lo hago. Pero ven que uno de los hijos del Señor dijo, bueno, entonces yo ya me libro del sacerdocio y ahora se lo damos a levita. Era una diferencia, pero que no implicaba mayor cosa, no implicaba el celibato, por ejemplo. Bueno, este es un relato muy antiguo, está en el libro de los jueces, que es del deuteronomista. ¿Cuándo se escribió el deuteronomista? Siglo VII y siglo VI. Poquito antes del sacerdotal, ¿verdad? Pero que se cabalgó con el sacerdotal del siglo VI de que ya hablamos. Pero este relato es antiguo, pues la tradición, digamos, deuteronomista retoma esta historia que es curiosa, ¿verdad? Entonces había gente que se dedicaba al sacerdocio y que no tenía tierra. Cualquiera podía ser sacerdote, pero qué mejor que fuera un levita. Jueces 17. Bueno, eh, de acuerdo con Deuteronomio 10, 6, 9. ¿Por qué Deuteronomio? Porque les dije que Jueces es de tradición deuteronomista. Y el libro de tradición deuteronomista por excelencia es el Deuteronomio, es un libro poquito anterior al destierro, o es una tradición poquito anterior al destierro. Y esto es muy importante.
Fíjense que ahí dice Moisés. Moisés habla en el Deuteronomio. Todo el Deuteronomio es prácticamente todo, es dicho por Moisés. Dice que Dios había escogido a los levitas después de la muerte de Aarón. Creo que les puse el texto, no les puse el texto. Después de la muerte de Aarón. Sí, oye Javier, pero habíamos dicho que Moisés escogió a Aarón como sacerdote y etcétera. Sí, esos son textos sacerdotales, que están en el Éxodo, pero son sacerdotales. ¿Qué dice el Deuteronomio que se escribió antes? Dice que Dios escogió a los levitas después de la muerte de Aarón. O sea, todo esto de que Moisés ordenó a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del Éxodo, sí, sí está en el Éxodo, pero son textos posteriores, textos sacerdotales. Por lo que sería, si Dios escogió a los levitas después de la muerte de Aarón, sería imposible que Yahvé hubiera establecido diferencias sacerdotales entre los levitas. ¿Verdad? Ojo, según el Deuteronomio en general, Deuteronomio y toda la corriente deuteronomista, siglos 7 y 6, los levitas tenían los mismos derechos y obligaciones que los sacerdotes, eran iguales, todos eran levitas. En Deuteronomio 33, 8, 11, se dan las funciones sacerdotales igual para levitas y sacerdotes, ¿verdad? Bueno, esto es el primer paso que tenemos que dar. Antes de la monarquía, ¿qué estamos? Estamos antes de la monarquía, estamos después de que Moisés y Josué conquistan la tierra prometida, es allá por el 1200 antes de Cristo. Todo eso es antes de que hubiera rey, antes de la monarquía. Saúl empezó a gobernar por allá por el no lo recuerdo exactamente, pero debe ser como el 1080, empezó a gobernar Saúl como rey de Israel, el primer rey. Entonces, antes de la monarquía, las funciones sacerdotales y levíticas eran comunes, o sea, digo que no había esa diferencia. Ellos debían vigilar el tabernáculo, eso lo dicen números, ¿verdad? Los levitas eran los que tenían que acampar cuando estaban en el desierto al lado del tabernáculo que se había hecho para protegerlo. El sacrificio era el acto central del culto, el sacrificio de animalitos, ¿verdad? O los holocaustos. eh, en 8:20, pues en Génesis 8:20, Noé ofreció holocaustos. Oye, no era Jesús, no era levita. No, pues no era levita, mucho antes de que hubiera nacido Levi, Noé ofreció holocaustos. Pero ven que las funciones sacerdotales abundan, por ejemplo, en Génesis. Ya saben que Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, Abraham fue a sacrificar a su hijo, pero un ángel lo detuvo y entonces sacrificó a un cordero que estaba agarrado atorado por los cuernos en un árbol. Pero entonces son funciones sacerdotales. Eh, en Génesis 31:54, por nada más quedarme en Génesis, Jacob ofreció un sacrificio. En Génesis 46:1 se dice que Jacob ofreció sacrificios en Beersheba, etcétera. O sea, esto es para resumirles que las funciones sacerdotales no estaban restringidas a los levitas, ¿verdad? Eh, el don de ofrendas, no solamente de sacrificios, también se hacían ofrendas. Por ejemplo, se dice que Caín ofreció eh, ofrendas, mientras que Abel ofreció un animalito, ¿verdad? Entonces, una cosa son las ofrendas vegetales de orina de trigo fina y de aceite, etcétera, y los frutos de la tierra, y otra cosa son los animalitos. La actividad sacerdotera era el ofrecimiento de todo eso, ¿verdad? Abraham en Betel hizo un altar, etcétera. No voy a abundar en eso porque hay muchas muestras de eso.
Abraham estableció una alianza con Dios por medio de un sacrificio, ¿verdad? Parte un animal y esa era, de hecho, la expresión es partir una alianza, que quiere decir se parte un animal y la alianza que se establece entre las dos personas en medio de un animal partido por la mitad quiere simbolizar que esto te pase a ti si no cumples tu parte de la alianza, que esto me pase a mí si yo no cumplo mi parte de la alianza. Por eso la expresión es partir una alianza. Bueno, pues Abraham partió una alianza con Dios, pero después Moisés en el monte Sinaí dio una alianza y nombró a muchos muchachos para que hicieran los sacrificios. Él, Moisés, tomó la mitad de la sangre de aquellos animales y la derramó en el altar, porque eso es lo que se ofrece a Dios, la vida, que es la sangre, ¿verdad? Y con la otra mitad roció al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza. ¿Ven el significado? Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo, en la última cena, dice, esta es mi sangre de la alianza. ¿Por qué? Porque una alianza se hace con sangre. Bueno, pues esta sangre mía es la que establece una nueva alianza entre Dios y los hombres. Bueno, ya no hago sobre eso porque si no se me voy por allá y luego ando con las prisas. Otra función sacerdotal era la mediación profética. ¿Ven? Por ejemplo, Rebeca mandó consultar a Yahvé, ¿verdad? Porque ella era estéril y mandó consultar a Yahvé, quién sabe cómo, y Yahvé le respondió, quién sabe cómo, ¿verdad? Esto supone que había lugares establecidos en los que había un sacerdote, o si ustedes quieren, un profeta al que se le pagaba y se le consultaba a ver qué dice Dios sobre esto o aquello, antes de que existieran los levitas, pero también después, ¿verdad? Lo importante es que el sacerdote no solamente hacía el sacrificio y las ofrendas, también tenía funciones sacerdotales, digo, proféticas. Es decir, explicaba qué es lo que Dios quiere a las personas que venían a consultar. Eso es muy importante, porque la función sacerdotal mm, no es lo mismo que la función de la mediación profética, pero hubo un tiempo, sobre todo antes de los profetas, en que el sacerdote tenía esa función de mediación. Y es que la mediación, o sea, ponerse en medio, que ya en una conferencia hablé sobre Jesús como el único mediador, porque es Dios y es hombre, entonces es el único que está en medio entre Dios y los hombres, es el mediador. Esa función sacerdotal de mediación no quiere decir nada más que es una mediación sacerdotal, también es profética. ¿Mm? O sea, la mediación puede ser sacerdotal, puede ser profética, y el rey también es un mediador, porque ¿quién puso a Saúl como rey de Israel? Fue Dios, por medio de Samuel. ¿Y quién puso a David después de Saúl? Fue Dios, por medio de Samuel. Entonces Dios establece al rey como un mediador. Entonces son diferentes mediadores entre Dios y los hombres, ¿verdad? Todo aquello que acerca a Dios o que explica a Dios a los seres humanos es un mediador. Y los sacerdotes son un tipo de mediadores, ¿verdad? Pero vamos, de eso vamos a ir hablando en la próxima conferencia, cómo en el sacerdocio se unieron todas las mediaciones. ¿Verdad? En la historia de Israel, porque se acabaron los profetas. ¿Quién decía la voluntad de Dios? El profeta, perdón, el sacerdote. ¿Quién comunicaba el perdón de los pecados por medio de sacrificios? El sacerdote. ¿Quién enseñaba la ley o la Torah? El sacerdote. Y entonces, todas las mediaciones que había para entender, comprender y relacionarse con Dios fueron concentrándose en el sacerdote. Eso lo vamos a ver la próxima semana.
Pero lo primero es esto. Antes, esas funciones no eran exclusivas de los sacerdotes, ¿verdad? Fueron cayendo paulatinamente en manos sacerdotales. También los sacerdotes, sí, Clara. Disculpe, yo tengo una duda. ¿Quién asignaba a las personas para que fueran sacerdotes o qué características tenían que tener para llevar a cabo el sacerdocio? Sí, Clara. Es que se entiende tu pregunta porque en el cristianismo, especialmente en el catolicismo, pero también en la Iglesia Ortodoxa, pues son personas que son llamadas por Dios, ¿verdad? De aquí, de acá y de acullá, elegidas, entre comillas, por Dios, llamadas, y ellos responden o no a un llamado. Y esa es la idea que tenemos de vocación, que puede ser al sacerdocio o a otras cosas, por ejemplo, la vida religiosa entre las mujeres que en el catolicismo no pueden ser sacerdotas, sacerdotisas. Pero en el Antiguo Testamento no era así, era una tribu. Uno de los 12 hijos de Jacob, Leví, no tuvo tierra, no se le dio tierra porque se iba a dedicar a las funciones sacerdotales. Ahorita estamos viendo que las funciones sacerdotales podían ser ejercidas prácticamente por cualquiera, ¿verdad? Pero era mejor que las ejerciera un levita, es decir, uno de esa tribu, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que esa tribu fue elegida? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos es que había un grupo de israelitas que vivían como forasteros aquí y allá y que se dedicaban a las funciones sacerdotales, pero no tenían territorio como las demás tribus. Eso es lo que sabemos. Y de a partir de eso se hacen explicaciones, no es que antes, es que Dios, es que, ¿verdad? Y eso lo vi en la conferencia pasada, pero no era algo así como, digamos, simplemente en nuestra época, la vocación, no. Era por familia. Tú eres levita, te toca. Eh, Bueno, esas son las funciones sacerdotales. También administraban diezmos. Había muchos diezmos y sacrificios. De los sacrificios, una parte, dependiendo del tipo de sacrificio, una parte de lo que se ofrecía pertenecía al sacerdote, ¿verdad? O sea, el sacerdote ofrecía borrego. Bueno, le tocaba una piececita para hacer su barbacoa. Mm. Este, y así se ofreció un buey, etcétera. Y lo mismo si había ofrendas. Pero de eso dependía del tipo de sacrificio. Los holocaustos, por ejemplo, ahí nada se quedaba para nadie. Todo se quemaba, todo se quemaba, todo subía. Oló quiere decir subir, es el verbo alá, subir. El holocausto es aquello que sube entero, se ofrenda a Dios, pero hay otros sacrificios en que se come, se quema una parte y una queda para el sacrificante, para el que lleva el animalito, y otra para el sacerdote. Pero eso, digo, de, depende del tipo de sacrificio. Bueno, voy a seguir. Esta parte, este parrafito es interesante porque hay que subrayar que Dios en todo este periodo, Dios se comunicaba con su pueblo Israel de diferentes maneras, por medio del rey, por medio de profetas, por medio de Samuel, que era juez, el último de los jueces y el primero de los profetas, que ordenó, digamos, consagró rey a Saúl y luego a David, pero como él otras personas que explicaban a Dios lo que Dios quería. Entonces Dios tenía muchas mediaciones, no solamente la sacerdotal, ¿verdad? Esto es importante porque después en la historia de Israel las mediaciones se van a concentrar en cierta forma en el sacerdocio. En el catolicismo, desgraciadamente, las mediaciones con Dios están concentradas en el sacerdote, ¿verdad? Y entonces, ay, padre, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Pues, ¿cómo lo vas a ver el padre, no? Este,
eso es cosa entre tú y Dios, pero eso está muy desprestigiado en el catolicismo. Para estar seguro, tienes que ir a ver que un sacerdote te diga. Y eso es un abuso, un exceso de concentración de las mediaciones en unas manos, ¿verdad? En este caso el sacerdote. Y eso pasó en el Antiguo Testamento con el judaísmo. Pero más antes, esto que estamos viendo, Dios, Dios se comunicaba con el pueblo por medio de profetas que no tenían que ser sacerdotes. Había profetas que eran sacerdotes, como Ezequiel, pero había profetas que no eran sacerdotes, ¿verdad? Otro modo de comunicarse de Dios era por los jueces, antes de que hubiera reyes, los jueces, que eran personas carismáticas suscitadas por Dios para liberar a su pueblo de X problema y que no eran sacerdotes, ni eran levitas, y ni eran profetas, eran jueces, ¿verdad? Como el caso de Samuel. Este, Y luego otras mediaciones que existieron, como los sabios. Los sabios también eran esos que escribieron los proverbios y el Job. Los sabios eran otro tipo de mediación. Entonces es importante que tengamos claro que el sacerdote no era el mediador, era un mediador en el ambiente cultural, que por azares de la historia de Israel fueron concentrando las mediaciones en sus manos. Ah, eso sí es cierto. Eso sí es cierto, ¿verdad? Eh, y más bien, un poco bajo ese modelo surgió el sacerdocio en el catolicismo, ya después de 100 años o 150 años de la muerte de Jesús, surgió el mismo, digamos, mediador, perdónenme el sustantivo, acaparador de las mediaciones en una sola persona, pero eso no fue en el principio, pero eso lo vamos a decir cuando hablemos del sacerdocio en el Nuevo Testamento. Eh, durante la monarquía, porque aquí hablé de antes de la monarquía, durante la monarquía tenemos lo mismo, ¿verdad? Había diferentes sacerdotes. David ofreció sacrificios, Saúl ofreció sacrificios, Salomón ofreció sacrificios, que eran reyes. Saúl era de Benjamín, David y Salomón eran de la casa de Judá, de la tribu de Judá, ¿verdad? En Kiriat Yarim, donde estuvo el arca de la alianza, se había investido a Eleazar para que estuviera al cuidado del arca de la alianza. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Y ese tal Eleazar no era levita, ¿no? Esto para decirles que las funciones sacerdotales no eran estrictamente levitas, pero cada vez más fueron concentrándose en manos de los levitas, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué pasa posteriormente? Eh, digamos en los siglos 10, 9, 8. El sacerdocio queda exclusivamente en manos de los levitas y cada vez va siendo más prohibido que un no levita haga algún tipo de sacrificio, ¿verdad? Ya está. Eso es lo que pasó, cómo se fue concentrando el sacerdocio, se fueron quitando las manos no levíticas en las cuestiones sacerdotales. Y así pasó, ¿verdad? Sí, Jaime. Buenas noches. Oiga, Buenas profesor, noches. entonces, bueno, no sé, a lo mejor estoy interpretando mal. Esa transición en donde se concentra el sacerdocio en los levitas, más bien viene siendo un trasfondo político dentro de las mismas tribus. ¿Quién sabe? Yo no lo clasificaría así. Yo creo, no lo sé, no lo sé. No lo veo tan claro que fuera un asunto político. Porque en realidad, pues si fuera por asuntos políticos, el rey es el que hubiera asumido las funciones sacerdotales, como lo habían hecho David y Salomón, ¿verdad? Eh, en todos lados, en las culturas siempre ha habido el poder sacerdotal y el poder real, el poder del rey y el poder sacerdotal, como en Egipto, bueno, en todas las naciones.
Y el poder sacerdotal siempre ha sido muy fuerte y muy grande. Este, yo creo que en el mundo actual estamos asistiendo a una devaluación en el cristianismo, no hablo de la Iglesia Católica, en general del cristianismo, una devaluación del poder de la Iglesia, el del poder sacerdotal. Pero antes, hace 500 años, hace 1000 años, la iglesia era poderosísima en cualquier decisión política. Y al revés, ¿verdad? Los políticos metían manos manoseaban, metían mano en las ordenaciones religiosas de sacerdotes, de obispos, etcétera, de papas inclusive. O sea, muchos reyes imponían obispos, imponían incluso sacerdotes y al mismo papa. O sea, que son dos poderes que siempre uno ha querido dominar al otro, digámoslo así. Yo no sé, no lo tengo muy claro que esta exclusividad de las funciones sacerdotales en manos levitas haya sido una cuestión de poder político, probablemente de simple organización. En resumidas cuentas, Jaime, no sé, es mi respuesta. Pero bueno, eh, el Deuteronomio, especialmente, estamos hablando siglo séptimo y siglo sexto. El Deuteronomio es finales del siglo séptimo, 620, 630 antes de Cristo, es lo que le toca a Jeremías, hasta el 500. ¿Ya? Eso es el Deuteronomio y la corriente deuteronomista que convivió con la sacerdotal, pero ya les dije, el Deuteronomio dice, todos los levitas son sacerdotes y son iguales. Y el sacerdotal dice, nones. Hay unos, dicen los sacerdotes, en la corriente sacerdotal, todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Sí, eh, en el levitismo hay sacerdotes y los levitas son los que pueden, digamos, son los jefes, los que ofrecen finalmente el sacrificio a Dios. Los levitas quedan reducidos en cierta forma a sacristanes, pero eso es de la corriente sacerdotal. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en el Éxodo? Pues tenemos textos del sacerdotal, ¿verdad? Anteriores también al sacerdotal, del yavista, del eloísta, etcétera, pero cuando se habla del sacerdocio, fundamentalmente son de tradición sacerdotal. Entonces me van a decir, no, eh, el sacerdocio viene a Aarón y a sus hijos, no a todos los levitas. Y es más antes el Éxodo, sí, 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 pero se escribió más después. Este texto, esta corriente del Deuteronomio a la que pertenece Josué, de que hablamos de que los levitas andaban como forasteros dentro de las tribus de Israel, ejerciendo el sacerdocio, este mismo libro, el Deuteronomio, dice con toda claridad, dice, por ejemplo, si un levita va de cualquiera de tus ciudades, de todo Israel, en la que es extranjero, y va con todo el deseo de su alma al lugar que haya elegido al Señor, que quiere decir Jerusalén, servirá al nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas que están ahí presentes ante el Señor. O sea, si viene un levita de forastero, de pueblo, digamos, de rancho, y viene a la gran capital, tiene todos los derechos porque él es tan sacerdote como los que están en Jerusalén. ¿Mm? Y eso es exactamente lo contrario de lo que va a decir el sacerdotal. Es decir, no, 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 no somos iguales. O bueno, somos iguales, pero yo soy más igual que tú, ¿verdad? Bueno, eh, Ezequiel, por ejemplo, que es un profeta del destierro, es de tradición, si tendríamos que ponerlo así, es de tradición sacerdotal. Era un sacerdote el profeta Ezequiel. Dice que los levitas tenían los mismos derechos que los sacerdotes antes de Ezequiel. ¿Mm? Pero Ezequiel 44, 10, 16 explica la subordinación de los levitas a los sacerdotes
porque los levitas se descarriaron. Perdieron sus costumbres, descarriáronse ellos y descarriaron al pueblo. Entonces Dios le dijo a Nanai, ustedes van a quedar sometidos a los sacerdotes. Sí, pero este es Ezequiel. Ezequiel es un profeta del destierro, ¿sí? Del 550, digamos, 580. Habría que adscribirlo a la corriente sacerdotal, al menos en este punto, ¿verdad? Bueno, y ahora me brinco, es que hay muchos detallitos que no vale la pena en una conferencia, porque nos come el tiempo, y si hay demasiados datos se nubla el objetivo y el esqueleto principal de la temática. Este es el punto al que quería llegar. División entre sacerdotes y levitas después del exilio, ¿verdad? Digamos que los israelitas llegaron de regreso el 538, eso es la mitad del siglo sexto. Bueno, ahí es donde se da el parteaguas. No todos los levitas pueden celebrar en Jerusalén, pueden sacrificar. Hay una casta sacerdotal que es la que puede, etcétera. Es posible que ya más antes hubiera habido esa, digamos, ahí sí por razones políticas, eh, una casta sacerdotal, sobre todo en Jerusalén, que hiciera los sacrificios y que fuera la que dominante entre los levitas. Es muy posible que existiera, pero la legislación por lo menos decía que todos los levitas eran iguales. Cuando vienen del destierro ya no, tradición sacerdotal. Ahí se establecen las diferencias, ¿verdad? El cronista pues, es el autor de los libros de las crónicas, de los dos libros de las crónicas, y el sacerdotal, sobre todo, es el libro de Levítico, pero hay muchos textos sacerdotales en Éxodo, que ya hemos hablado, de Números, que hablan del origen del sacerdocio. Muchos textos son sacerdotales, a pesar de que estén en libros, digamos, que hablan de la historia antigua. Dicen que los levitas y los sacerdotes fueron separados, puestos aparte, ¿verdad? Hay un texto en el que me quiero detener un poquito, en los capítulos 15 a 19 del libro de los Números, porque reflejan con claridad la división y la problemática que se originó al interior de la tribu de Leví. Los más importantes son los capítulos 16 y 17, ¿verdad? Son donde se ve más claramente. ¿Y qué pasa en estos libros, en estos capítulos? Ojo, es el libro de los Números y son textos sacerdotales. Es lo difícil de la lectura de la Biblia. Que decimos, están en el libro de los Números y es de lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí. Sí, pero son textos que se escribieron mucho después. Y para darles autoridad, se pusieron como si Dios se lo hubiera dicho a Moisés en el monte Sinaí. ¿De qué habla el capítulo 16? Números 16, miren, es que ahí están imbrincados dos problemas, ¿verdad? Muy similares, están así mezclados, pero este es de tradición sacerdotal. Y dice que se rebelaron contra Moisés Coré, un tal Coré, un levita, Coré, contra Moisés y Aarón, ¿verdad? Con 250 de su grupo, eran levitas. Y estos, dice el texto, no consideraban justo que el sacerdocio recayera en Aarón y sus hijos. ¿Ven la problemática? O sea, ese paso no fue sin dolor y sin violencia. El paso de la exclusividad de sacerdotes y la exclusión de los levitas. Entonces narran aquí en los Números 16 que Coré, un levita, y sus 250 seguidores se enojaron con Moisés y Aarón. ¿Por qué ustedes van a conservar el sacerdocio? Pero Moisés no era el que, digamos, concentró el sacerdocio, fue Aarón. Moisés ordenó sacerdote a Aarón y a partir de ahí, eso dice Números, eso dice el Éxodo. Pero ya vimos que el Deuteronomio dice,
Dios escogió a los levitas, a todos, después de la muerte de Aarón. Ah, caray, pues ya no entendí nada. Bueno, aquí en Coré y 250 de su grupo no consideraban justo que el sacerdocio recayera en Aarón y sus hijos, ¿verdad? Y entonces Moisés le dijo a Coré, tú y toda tu cuadrilla preséntense mañana delante de Yahvé. Tú, tú con tu grupo de 250 y Aarón del otro lado, o sea, 251 y uno. Cada quien tome su incensario, etcétera. Y entonces van a ver, van a ver lo que va a pasar. Eh, Coré convocó contra estos a toda la comunidad a la puerta de la tienda del encuentro. Se le apareció la gloria a toda la comunidad. Yahvé le dijo a Moisés y a Aarón, apártense de esa comunidad porque los voy a devorar en un instante, ¿verdad? Habla a esta comunidad, le dice Dios a Moisés, y diles, aléjense de los alrededores, ¿verdad? Y se abrió el cielo, se abrió la tierra, perdón. Sucedió que nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos, la tierra abrió su boca y se los tragó. Eh, Vean ahí voy, Jaime. Es un texto que está mostrando, no, es que Dios escogió a Aarón. Y los demás levitas que se quisieron rebelar, Dios se los tragó. Bueno, Dios hizo que la tierra se abriera y se los tragaron por ella sus 250 seguidores. O sea, está clarísimo. Dios eligió a Aarón. Dios estableció diferencias entre los levitas. Eso dice Números 16. Y luego, así, Jaime, perdón. O ya no. No levanté, profesor, Ah, pero qué bueno que me dijo, porque entonces sí estaba viendo, bueno, estoy entendiendo que sí hubo una disputa por quién llevaba el sacerdocio, quién iba a tener mayor autoridad entre sacerdotes y levitas, por un lado, y por otro lado, esa discrepancia que hay en los tres libros, bueno, dos libros más o menos son semejantes, corríjame si estoy mal, tanto Éxodo como lo que es Números es muy diferente a lo que dice Deuteronomio, pero recuerdo que usted dijo que primero se escribió Deuteronomio, o sea, no hay que leerlo de acuerdo a la cronología como viene ahorita o como conocemos actualmente la Biblia. Entonces, ahí yo entiendo que hay poquito de Dios y mucho de hombres, como está bravo, escrito. bravo, bravo, bravo. Perdón, Sí, doctor, pero corríjame así si estoy es. mal, ¿eh? No, así es, así es. Digo, así es. Si nosotros leemos la Biblia con atención y con detenimiento, nos damos cuenta de esto. Claro, hay que leerla con atención y con detenimiento. Entonces, no, vamos, la Biblia está escrita para personas inteligentes. Si no la queremos leer, pues nos callamos y escuchamos el sermón, ¿verdad? Del padre Pistolas. Eh, Pero si queremos estudiar la Biblia y la leemos con atención, tenemos que darnos cuenta de esto que estás diciendo. Hay mucho de humano. Sí, es que la Biblia no es el Corán. El Corán, según los musulmanes, bajó del cielo ya escrito por Dios. En cambio, la Biblia no. Es palabra de Dios, sí, pero también es palabra humana. Y es muy cómodo ignorar que es palabra humana. Y no es palabra de Dios, no, 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 también es palabra humana. Y como es palabra humana, tiene todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, el problema de, por ejemplo, de Éxodo y Número es que el Deuteronomio es totalmente Deuteronomio, el Levítico es totalmente sacerdotal. El problema de Éxodo y Números es que tienen salpicados muchos textos sacerdotales, pero no todos. Éxodo y Números son sacerdotales, no. Hay grandes partes sacerdotales, sobre todo en Éxodo, pero no todo es sacerdotal. También hay narraciones que no son más antiguas incluso que el Deuteronomio, ¿verdad? En Éxodo y en Números. Y ese es el problema, por eso es bueno tener una Biblia
¿verdad? Que leamos y leer las notas, ¿verdad? Pero bueno, también es bueno escuchar las conferencias del doctor Quesada porque él ya nos dice, en este aspecto, noten cómo eh, la cuestión del sacerdocio se metió, se empujó hasta el libro del Éxodo, hasta el monte Sinaí, cuando en realidad, o sea, la exclusividad del sacerdocio y la exclusión de los levitas se metió hasta el monte Sinaí, cuando en realidad es una cosa muy, muy posterior, porque hay otros textos que también son del monte Sinaí, como el Deuteronomio, que dicen que no, que Dios escogió a los levitas después de la muerte de Aarón. Eso quiere decir que Dios no escogió a Aarón como sacerdote y que la ordenación, capítulo 29 del Éxodo, de sacerdote Aarón y sus hijos, pues que eso es muy posterior, aunque se aviente hacia el pasado y se ponga en el monte Sinai. Quiero hablar del otro texto, números 17. Aquí se habla de de que la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo, ustedes nos sacaron aquí a morir. Sí, pero entonces le dice, eh, se amotinó la comunidad contra Moisés y Aarón, y se volvieron estos, Moisés y Aarón, a la tienda del encuentro, y vieron que la nube, la presencia de Dios, había cubierto la tienda del encuentro, y se había aparecido la gloria de Yahvé. Entonces Moisés y Aarón se llenaron llegaron hasta delante de la tienda del encuentro. Y Yahvé dijo a Moisés, ojo, a Moisés, aléjense de esa comunidad que voy a consumirlos en un instante. ¿Por qué? Pues porque se habían rebelado contra Moisés y Aarón. Sí, 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 ok. Eso es una cuestión política, Javier, nada tiene que ver con el sacerdocio. Fíjense lo que sigue. Dice Dios, Dios le dice a Moisés, voy a acabar con este pueblo. Sí, Dios muchas veces es genocida en el Antiguo Testamento, pero muchas veces genocida contra el pueblo de Israel. Muchas veces Moisés le tiene que decir, no, no, cálmate, no los mates. Si tú los sacaste de Egipto, ¿por qué los quieres exterminar ahora? Y este es un caso. Dios está furioso contra el pueblo. Los voy a, apártense de ellos, tú ya, ¿no? Que los voy a exterminar. Y Moisés le dice a Aarón, mira, vete con tu incensario, porque ya se desató la furia de Yahvé, y tú haces intercesión ante Dios por el pueblo, para que los perdone. Y entonces Aarón se pone enfrente de Dios y el pueblo, y mueren nada más 14.700 personas. Logra detener el exterminio a Aarón. Y entonces ya se ve que aquí el problema era no tanto, es que nos sacaron de Egipto para morir en el desierto, el problema era el papel de Aarón, que la gente no creía en el sacerdocio, en el papel preponderante de Aarón. Y Dios los va a castigar y la intercesión de Aarón detiene la masacre. Bueno, ven, por eso quería comentarles estos dos capítulos, 16 y 17 de Números, que muestran con toda claridad que la exclusión de los levitas de las funciones sacerdotales no se dio sin dolor, sin revueltas, ¿verdad? Sobre todo, digamos, de los levitas. Y la exclusividad de las funciones de élite sacerdotales en manos de un grupo de levitas que ahora llamamos sacerdotes, tampoco fue este, un desarrollo armónico y pacífico, ¿verdad? Hubo luchas. Pero el punto, y hasta aquí me detengo, es mostrarles que las funciones sacerdotales siempre han existido en todos los pueblos, en todas las religiones. Y en Israel las llevaban a cabo cualquier persona. Abraham, Isaac, Jacob, José, todos desempeñaron funciones sacerdotales. Y después también, ¿verdad? Muchos jueces hicieron funciones sacerdotales, el mismo Samuel, Saúl, David, Salomón, otros reyes. Pero
había un grupo que no sabemos exactamente por qué, no tenía territorio y se dedicaba a las funciones sacerdotales. Y este grupo, los levitas, tratemos de explicar cómo es que nació ese grupo. Es que Dios le vi, que los eligió y que patata, mil cosas. Pero esas son explicaciones posteriores. Lo que sabemos es que había un grupo de israelitas sin territorio que se especializaban en las funciones sacerdotales. Ahí voy, Alberto. Entonces, ¿qué mejor que las funciones sacerdotales fueran quedando paulatinamente reducidas a los levitas, ¿verdad? Y de esto, el principal testigo es el libro del Deuteronomio y la tradición deuteronomista. El sacerdocio se concentra en manos levíticas, que son hacer sacrificios, hacer ofrendas, recibir diezmos, enseñar la ley, y bendecir, etc. Pero después del destierro viene esa división, digamos, entre levitas y surge un grupo de levitas especializado para ser la élite del sacerdocio, mientras los levitas quedan reducidos a una función, digamos así, de sacristanes. Eso es lo que quería mostrarles en esta conferencia, con todas las implicaciones que eso tiene con respecto a nuestra manera de leer la Biblia, que ya subrayaba Jaime hace un momento. ¿Sí? Sí, no es nada fácil leer la Biblia en este punto, ¿verdad? Porque nos dan las cosas como si todo fuera desde el principio voluntad de Dios ahí en el Sinaí, que esto sea así y así y así, cuando esos textos se escribieron 700 años después. Perdóname que te quité la palabra, Alfredo, pero ya la tienes. Hola, Alberto. Buenas noches. Yo levanté la Sí, mano, soy Alberto. sí, Alberto. Este, una pregunta, no sé, necia o fuera de lugar. Es que me queda una incongruencia, ¿no? Cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas, fue Aarón el que forjó el becerro de oro. Y luego es Aarón el que recibe, digamos que el mandato de que él y su descendencia van a ser los sacerdotes. Como que ahí queda un cortocircuito, ¿no? O sea, Sí, no queda muy sí, claro. no queda nada claro, nada claro. Claro, la otra tradición del Deuteronomio dice que Aarón no recibió ningún mandato sacerdotal, ni elección, ni nada. Después de su muerte fue cuando Dios eligió a los levitas. ¿Eh? Ahí tienes la otra explicación, ¿verdad? Que a mí me parece más, no sé si decir históricamente probable, pero más coherente, ¿verdad? Porque decía yo que la exclusividad del sacerdocio en Aarón es algo muy, muy posterior, muy posterior. Y ese texto de que Aarón hizo el becerro de oro, que los israelitas adoraron, es un texto un tanto extraño, ¿verdad? Un tanto extraño. Eh, porque dice Aarón, le dice Moisés, oye, ¿por qué hiciste eso? Y dice, pues me pidieron que les hiciera al Dios que los había sacado de Egipto, les pedí sus prendas, sus adornos de oro, los echó al fuego y salió esto. Así dice el cínico de Aarón. Ese texto eh, es justamente cuando, eh, y mira, Dios le dice, porque Moisés está arriba en el cerro, y le dice, no, Dios, tiene 40 días ya con él allá arriba. Le dice, Dios, regresa porque ese pueblo que sacaste de Egipto ya anda adorando a otro Dios. Déjame destruirlos. Le dice Dios, fíjense, otro momento, en capítulo 32 del Éxodo, le dice Dios a Moisés, déjame destruirlos y contigo empiezo una nación nueva. Pero estos son muy tercos.
Déjame, fíjese Dios pidiéndole permiso a Moisés para destruir al pueblo. Y Moisés le dice, no, Señor, es tu pueblo, tú lo sacaste de Egipto, hiciste todo el esfuerzo y ahora los vas a aniquilar. Perdónalos. Pero Moisés no sabe bien lo que ha pasado. Dios sí, porque Dios es Dios y Dios le dijo a Moisés. Pero Moisés intercede y entonces Dios se detiene. Dios le hace caso a Moisés en muchas ocasiones, pero esta es una. Moisés baja y cuando ve al pueblo danzando y cantando y entrándole a la bebida, rompe las lajas con la ley que traía, escritas por Dios. Moisés las destroza y destroza al becerro de oro, lo muele muy bien con las tablas de la ley, se los echa en champurrado a los israelitas para que se lo beban. Entonces Moisés se puso furioso y dice, a mí los de Dios, a mí los de Yahvé. Y se le juntan un grupo de personas que matan a 3.000 israelitas. 3.000. Son los apegados, los adeptos, los celosos de Dios. Y esa es una manera de explicar el surgimiento de los levitas. Ah, esos son los celosos de Dios, los que protegen la ley de Dios, los que protegen a Moisés, y a pesar de eso, y por eso matan incluso a sus hermanos, a sus padres, a sus familias. Son los levitas. Sí, esa es una explicación que comentaba en la conferencia pasada sobre cómo surgieron los levitas, pero noten que ese texto es claramente antiaronita, ¿m? Antiaronita, y no tiene mucho sentido, porque después de eso va otra vez Moisés con Dios y, y Dios le vuelve a decir, déjame castigar a este pueblo, déjame castigarlo por mí, míralo, y Dios vuelve a interceder. Entonces, esto de que los 3.000 se juntan con él y matan, perdón, lo- bueno, los levitas se juntan con él y matan a 3.000, no tiene mucho sentido, porque Moisés ya había intercedido por el pueblo antes de eso. Y después de eso, en el siguiente texto, vuelve Moisés con Dios y le dice, perdona a tu pueblo. Entonces ya no entiendo cómo estuvo eso de la matazón. Más bien parece que ese texto de la matazón y de la elección de los levitas, lo metieron ahí con martillo, como una cuña, y no queda bien en el contexto. Estamos en Éxodo 33. No queda bien en el contexto. Más bien da la impresión de que una corriente antiaronita, antisacerdotal, puso todo este asunto de que Aarón hizo un becerro, de que Aarón traicionó y de que los levitas fueron los rectos y correctos, ¿verdad? Eso dice Éxodo 33. Los levitas eran los buenos, los fieles. Aarón eran los malos. Es un texto antisacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Que se escribió ya después de que hubo la división, sacerdotes y levitas. ¿Qué me dice Ezequiel en el capítulo 44 que les comenté hace un momento? Exactamente lo contrario. No, 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 no. Los levitas se habían perdido, ellos ya habían perdido al pueblo. Por eso Dios puso a los sacerdotes y a los sacerdotes como jefes de los levitas. Exactamente lo contrario que me dice Génesis 33. En cualquier caso, ese problema es del siglo V, del siglo VI. La división y los pleitos entre quién es más fiel que los levitas, que los sacerdotes, esos son problemas del siglo VI, ¿verdad? Pero son, digamos, aventados, empujados hasta el origen del pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? Para darles autoridad, en este caso, a los sacerdotes, porque tú bien dices, ¿cómo Aarón iba a ser elegido sacerdote si fue él que hizo? Claro, claro, ¿verdad? Pero ¿qué tal si la elección de Aarón como sacerdote y todo eso no es histórico, no está en el monte Sinai? Eso es cosa muy posterior. Bueno, espero no haberlos mareado. Este,
Yo sé que son cosas muy serias las que estoy diciendo. No, no, no me puse a estudiarlo ayer ni antier, ¿verdad? Y ya los que me han seguido en las conferencias saben que no digo ni siquiera las cosas interesantes que me vienen a la mente o que estudié ayer o antier. Ni siquiera hace 1, 2 o 5 años, ¿eh? Son cosas que traigo desde hace muchos años. Y si fuera una cosa que se me ocurrió ayer, no la diría aquí. Son cosas muy serias, muy profundas, que he leído en muchos artículos, en muchos libros de muchos estudiosos y que quiero compartir con ustedes con toda la seriedad. Este, sé que es una conferencia muy breve, así que discúlpenme si soy demasiados datos en poco espacio, pero quise que fuera un esquema muy clarito, ¿no? Cómo las funciones sacerdotales eran de todos, fueron concentrándose en manos levíticas y luego cómo dentro del levitismo hubo una división y cómo todo esto se quiso poner como si hubiera sido ya de antes, desde la creación, Dios ya tenía planeado que todo lo que iba a pasar. Y no, esos son avatares de la historia de Israel. Y si los leemos en la Biblia de esta manera, pues nos damos cuenta que la Biblia, si eres cristiano o judío, no hay bronca. La Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay que subrayar que también es palabra humana. Y como es palabra humana, pues se puede reflejar en la Biblia todo lo que hay ahí de humano, de historia, de política, de politiquería, de cambio de circunstancias, porque no es lo mismo eh, ningún pueblo en el 1250 antes de Cristo, cuando se supone que pasó lo del Sinaí, que en el 600. Son, son 650 años de diferencia. Y yo con frecuencia pongo esta analogía. ¿Qué pasaba aquí en la Ciudad de México hace 650 años? Pues prácticamente no sabemos nada. Tenemos alguna idea muy remota, ¿verdad? Hace 650 años estaríamos en el año 1400, 1300. Fue la fundación de Tenochtitlán. ¿Y qué sabemos de eso? Prácticamente nada, ¿verdad? Y eso que estamos más cerca de nosotros de una cultura en que hay códices, en que hay textos, en que hay tradiciones, en que hay todavía indígenas, en pueblos originarios en México. Pero si nos ponemos 2000 años antes, 1500 años antes de Cristo, tenemos que suponer y saber que todas esas transmisiones, esas leyendas, esas historias pasaban de generación en generación, se contaban y a veces de modo muy diverso. Y luego, cuando se pusieron por escritos, ya había pasado muchos, muchos años. Eso también pasó con la Biblia, y eso es humano, así es la condición humana. Y si la Biblia es palabra de seres humanos, pues ya está. Este, sí, Jaime, pero antes creo que volvió a hablar, a levantar la mano alguien. No sé si Alberto. Sí, A ver, Alberto y este, después Jaime. no me considere hereje, ¿no? Pero entonces Dios es manejable porque yéndonos muchos años atrás, cuando Abraham le dice a Dios, oye, pero si hay 50 fieles, no destruyes la ciudad, y luego le va negociando y todo y terminan en 5. ¿Dios es manejable? Sí, claro que sí, claro que sí. Moisés, como lo dije en esta conferencia, varias veces logró que Dios no destruyera al pueblo de Israel. ¿Esto quiere decir que Dios es manejable? Pues sí, ahí está escrito. No, Javier, lo que pasa es que Dios ya sabía, pero, bueno, también, si así lo quieres creer, ¿Quién está sabe? bien, ¿no? Pero como está escrito, sí es Dios manejable y Dios se arrepiente. Sí, sí, de hecho, sí. Y le dice a Moisés, voy a destruirlos. Y Dios le dice, no, mira, Dios se arrepiente de hacerles el mal. ¿Cómo es que Dios se arrepiente? Pues ahí está escrito.
Yo una vez di una conferencia, tenía 700 más, yo creo que más de 1000 personas escuchan en X lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar. Y, y después de la conferencia, una señora, o sea, me se acerca y me dice, entonces Dios cambia. Yo digo, claro. Me dice, no, estás totalmente equivocado. Dios, como es Dios, es inmutable. Estudia un poquito de filosofía, Javier. Dios es eterno, perfecto e inmutable. No cambia, no se mueve, porque es perfecto. Y yo le dije, "Ah, ¿de qué Dios estás hablando?" Porque el Dios de la Biblia sí que cambia, sí que se arrepiente, sí que es manipulable, en cierta forma, por las personas por las que quiere dejarse manipular. Porque, pues, claro que tampoco cualquiera puede llegar a manipularlo o hacerlo cambiar de opinión. Pero esa es la realidad, que está escrito. Y no una vez, van montones de veces eso. Léanse, por ejemplo, capítulo 33 del Éxodo que acabo de comentar y vean si no convenció Dios a Moisés en ese capítulo 2 veces de que no destruyera al pueblo de Israel. Bueno, así que no, hereje, no. Además, bueno, aquí no nos calificamos, ¿verdad? Somos todos libres e inteligentes y responsables de lo que aceptamos y de lo que rechazamos como ideas. Jaime, con Jaime Sí, profesor. terminamos la conferencia. Sí, profesor, voy a ser breve. Es que sí, sí hay mucha, la forma como está escrito, hay mucha incongruencia. Y eso que acaba de mencionar tanto Alberto y usted ya lo explicó, sí da la impresión de que Dios toma decisiones y después, por intervención en este caso de Moisés, se retracta. Se retracta, ¿por qué? Porque primero, bueno, quiso formar su propio pueblo, pero hubo un momento que no ha de estar en su totalidad escrito, por el cual cambió de parecer y permaneció. ¿Por qué? Porque como lo vemos en todas las épocas, hay gente que es justa, que es buena y que sí se alinea a lo que realmente es, llamémoslo desde el punto de vista espiritual y desde otro punto de vista ya más material, que ahí es el conflicto que existe en las diferentes sociedades, en los diferentes tipos del ser humano. Y eso es lo que yo entiendo y lo estamos viviendo actualmente, cómo está en decadencia la iglesia y por muchas formas de proceder, en donde actualmente ya es más el materialismo, la ambición económica y de poder en el propio gremio del alto clero y en las diferentes iglesias de los diferentes países, pues han perdido muchos adeptos. ¿Por qué? Porque es una lucha encarnizada por el poder. Digo, y si nos vamos más atrás, pues es exactamente lo mismo. Y al menos por lo que yo vengo entendiendo, es de que la Biblia, esos primeros libros que acabamos de mencionar, pues sí hay partes como que sí están muy metidos a la fuerza, como que están tratando de tanto de justificar, dependiendo de la parte que podamos analizar, del por qué pusieron eso y de alguna manera los antilevíticos perdón, los que están en contra del hermano de Moisés, Aarón. de Aarón, entonces ahí sí se ve esa lucha, pero tratan de ellos Ujú. justificarse. Entonces es exactamente lo mismo de lo que estamos viviendo ahora, pero antes, ¿sí? Entonces como que hay muchos huecos y hay muchas cosas incongruentes. Yo por eso llamo incongruencia, porque si uno se pone a leer bien, digo, lo poquito que he leído, surgen muchas dudas. Entonces, si uno va a dar de cuenta con un padre católico, pues ellos dicen, no, 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 o sea, de entrada lo callan a uno. La Biblia está escrita por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces así, y acuérdate que es la fe, entonces cuando ven a la gente que empieza a despertar, ahí es donde ellos intervienen y tratan de manejarlo desde otra perspectiva, cosa que pues, la gente que pensamos un poquito y analizamos un poquito, pues vemos esa incongruencia, a eso me refiero. Pues sí, hay Eso mucho sí, de eso. gracias por permitirnos participar y preguntar cosas que, que en otro lado Es no un podemos placer. preguntar. Es un placer y siempre sus comentarios son bienvenidos. Este, nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir hablando pero ahora vamos a hablar de cómo el sacerdocio
concentró las otras mediaciones. Se acabó el rey, se acabó la realeza, la monarquía en Israel, se acabó la profecía, y entonces, lógicamente, el sacerdote es el que asume todas las mediaciones, o gran parte de las mediaciones, y entonces llega Jesús. Y ahí es donde se dice Jesús, oigan, esto no puede ser, ¿no? Eh, pero eso lo vamos a hablar la próxima semana y terminamos nuestro ciclo del sacerdocio en el Antiguo Testamento y empezamos un ciclo de 3 conferencias sobre el sacerdocio en el Nuevo, que todavía hay mucho que estudiar. Que les vaya muy bien, que descansen. Nos vemos en 8 días. Gracias, Gracias, bonita profesor. noche a Buenas todos. noches.